Para una mejor experiencia, use audífonos. En caso de requerirlo, active los subtítulos. Cuando era chico, a una edad de 8 años aproximadamente, mi madre, quien es madre soltera, tuvo que irme a dejar a la casa de mi abuela, su madre, ya que ella tenía la intención de irse a la capital del estado a buscar una mejor vida para ambos. Aunque nosotros y mi abuela vivíamos en el mismo pueblo, nunca hasta ese momento la habíamos ido a visitar. Y eso era porque mi abuela quedó muy enojada con mi madre, pues el hombre que ella escogió como pareja solo la utilizó un tiempo para después irse lejos de aquí. Mi abuela nunca aprobó esa relación de la cual nací yo, por cierto. El disgusto de mi abuela fue tal que cortó comunicación por años con mi madre, dejándola a su suerte por el hecho de no hacerle caso cuando se lo advirtió. Pero al paso del tiempo las asperezas se limaron y mi abuela, un poco más resignada, le volvió a hablar a mi madre. Fue ahí que ella decidió irse a la capital. Una vez que consiguiera un lugar donde vivir y un trabajo estable, ya vendría por mí. Mientras tanto, mandaría algo de dinero de la capital al pueblo como forma de pago por mi cuidado. Si bien mi abuela se negó en un inicio, al paso del tiempo aceptó aquella propuesta, pues en ese olvidado pueblo donde vivíamos no había mucho futuro, mucho menos para una madre soltera y su hijo. A partir de ahí tuve el primer acercamiento con mi abuela, quien desde el momento que me dejó entrar a su casa dejó en claro que aquí, a diferencia de la vida con mi madre, las cosas eran muy diferentes. ¿Diferentes en qué aspecto?, se preguntarán ustedes. Mi abuela siempre ha sido muy estricta, pero en demasía. En mi primer día con ella en su casa, me dijo que había 5 reglas que debía cumplir al pie de la letra. De eso dependía que nos lleváramos bien y me permitía quedarme en su casa. Enseguida ella me llevó a su cocina, me sentó en una silla y con mucho cuidado me explicó cada una de estas reglas. La primera era que hay un horario para todo, desde desayunar, merendar, comer y cenar, levantarse, dormir, así como ver la TV y jugar. En su momento me daría los horarios, pero aquí lo importante es que no debía sobrepasarme de ninguno de ellos. La segunda regla era que estaba prohibido invitar a gente a la casa, sin importar si fueran amigos, compañeros de la escuela o algún conocido. La tercera regla era que no podía salir fuera de la casa yo solo. Siempre tenía que ir acompañada de ella a donde quiera que fuera. La cuarta regla dictaba que tenía que apoyar en las labores domésticas que fueran necesarias para dejar aseada la casa. Y por último, la quinta regla. Este decía que había 2 partes de la casa a las cuales no tenía permitido entrar bajo ninguna circunstancia. El primero era el cuarto de mi abuela y el segundo era el desván de la casa. Excluyendo esos 2 lugares, podía ir y venir por donde quisiera. A esa edad no sabía muy bien lo que sucedía a mi alrededor, así que simplemente me acaté las reglas que me había impuesto. No renegué, no discutí, simplemente acepté. Así pasaron las semanas, los meses, y me fue acostumbrando a la vida rutinaria de ir a la escuela, hacer mi tarea, ayudar en casa, cenar e irme a dormir. Sin importar qué pasara allá afuera, la vida dentro de esa casa era igual. Una casa que era tal cual uno se puede imaginar la casa de una abuela. Una grande de varios cuartos, con figuras de porcelana, recuerdos de adornos tejidos a mano, con muebles muy olorosos a viejo y un silencio que a la larga podría volverte loco. El tiempo siguió su curso y mi madre enviaba dinero a cuentagotas,
Había cartas donde ella explicaba que aún no lograba establecerse en un trabajo fijo y era por ello que no venía por mí, mientras yo seguía con mi abuela, viviendo pegado a esas reglas que me dijo desde el primer día. Pero como es de esperar, al cumplir más y más años, mi rebeldía me iba dando inquietudes, sobre todo de romper ese reglamento, llegando al punto de cuestionarme el por qué mi abuela era tan amargada. A pesar de que seguía pegada a sus normas, siempre tenía esa constante fantasía de mandar todo al carajo. Quería salir con amigos, quería jugar, quería dormirme tarde, quería comer lo que yo quisiera y, ¿por qué no?, quería ver lo que había en el desván, mismo que por alguna extraña razón siempre estaba cerrado, salvo por 1 o 2 veces máximo que se llegaba a abrir al mes. Fuera de ello, ese lugar permanecía en el olvido. En más de una ocasión llegué a preguntar qué había ahí, qué era tan importante que no podía ver. Al principio ella me regañaba diciendo que era muy joven como para preguntar eso, pero conforme fue pasando el tiempo fue cambiando su historia. Decía que dentro había agujas, navajas y cuchillas de su máquina para los bordados que hacía. Era por eso que el desván era un lugar peligroso para un jovencito como yo. Con esa respuesta a medias me conformé por un tiempo, hasta una noche, cuando unos sonidos me despertaron. Aquellos ruidos parecían ser lamentos o sollozos como de una mujer. Lo extraño era que los ruidos parecían provenir del techo de mi cuarto, ahí donde estaba el desván. Lejos de tener miedo, lo que hice fue levantarme y salir a investigar los ruidos que después de unos minutos se callaron. Yo estaba en el corredor de la casa, uno que colinda con todos los cuartos. Las luces estaban completamente apagadas, pero alcancé a notar una clase de sombra muy oscura que estaba justo en la escalera que da al desván. De pronto esa sombra me habló. ¿Qué haces despierto a estas horas? Me llené de miedo al oír esa voz. Corriendo regresé a mi cuarto con un nudo en la garganta. ¿A dónde vas, niño?, dijo nuevamente aquella voz que pude reconocer mejor, y era la de mi abuela. Ella era la sombra que estaba en la entrada del desván. Voy al baño, abuela. Me siento algo mal del estómago. Mi abuela no me creyó del todo. Me vigiló parada en la entrada del baño y después me acompañó a mi cama. Dijo que si me levantaba nuevamente sin su permiso me castigaría. Sin saberlo, ella me indujo la intriga de qué había ahí arriba, porque era más que claro que era ella quien estaba arriba, y estoy seguro que ella era quien estaba sollozando. A pesar de ello, nunca tuve la oportunidad ni el valor de levantarme de madrugada e ir a investigar, porque sabía que si lo hacía y me atrapaban, mi abuela era capaz de no solo darme una tunda bien dada, algo que por cierto lo llegó a hacer en varias ocasiones, sino que sería capaz de echarme a la calle sin remordimiento alguno. Una tarde, cuando mi abuela salió al mercado, yo me sentía mal, tenía fiebre y algo de tos. Por esa razón no me llevó con ella. Aproveché ese momento y una vez que ella salió de casa, fui a ver qué había en ese desván. Tras pasar 20 minutos de su salida y ver que no regresaba, corrí hasta la entrada de ese lugar, que por cierto no tenía llave, pero sí un doble seguro, que me las ingenié para abrir. Bajé una pequeña escalera que da a él, con un nudo en la garganta y con un miedo que hacía que las piernas me temblaran. Decidí subir, porque si no era ahora, no sería nunca. Adentro de ese lugar estaba todo oscuro. No había muchas luces, pues todas sus ventanas estaban cubiertas por cortinas gruesas de color negro. Lo que sí tenía era un peculiar olor a incienso,
un olor al llamado copal. Viendo más detenidamente hasta el fondo del desván, había algunas siluetas que medio se dejaban ver por la escasa luz que entraba de las grietas de las ventanas. Con mucho cuidado me acerqué y vi que se trataba de un altar. Uno chico, pero que tenía muchas veladoras apagadas y otras completamente consumidas por su uso. Sobre todas esas veladoras, en un pequeño pedestal, había dos figuras de vidrio. Una era una cara llorando y la otra una riendo. Ambas tenían cuernos y colmillos como dientes. Justo en medio de esas dos caras estaba la fotografía de un hombre. Por la oscuridad y por la escasa luz medio traté de distinguir quién era, pero él era alguien a quien yo no conocía. De pronto escuché un ruido. Por el nerviosismo dejé todo como estaba y bajé lo antes posible. Quizás mi abuela ya había llegado. Por suerte ella no logró darse cuenta que había salido de la cama, mucho menos que había subido al desván. Esta historia hasta este punto quedaría como una simple anécdota de algo extraño que hallé en la casa de mi abuela, pero en realidad el trasfondo es lo que la hace turbia y perturbadora. Después de esa ocasión que subí al desván y vi esa foto, ya no tuve interés de subir más. Viví con mi abuela 3 años hasta que por fin mi madre vino por mí y me llevó a la ciudad. Una tarde, ya siendo un poco más mayor, le pregunté a mi madre qué fue de mi padre. Ella, con algunas lágrimas en los ojos, dijo que esperara. Sacó de entre sus cosas una fotografía de él y mi madre cuando eran jóvenes, cuando eran novios. Aquel hombre que vi en esa foto me recordó mucho al que alguna vez vi en el desván de mi abuela. Eran idénticos prácticamente. Mi madre prosiguió contando que mi padre no era nada de lo que mi abuela dijo. Él era un hombre trabajador, honrado y honesto. Su único pecado fue haber sido hijo de una familia que mi abuela odiaba, y es por eso que nunca lo quiso como yerno. También dijo que él no nos abandonó. Dijo que él fue en busca de trabajo a la ciudad, algo similar a lo que mi madre hizo en su tiempo, pero que al paso de los años algo muy raro le pasó, algo que lo orilló a quitarse la vida. Para sus allegados más cercanos, eso fue algo que a la fecha nunca han podido dar explicación, pues él siempre tuvo razones para vivir. Fue en ese instante que mi mente recreó todo lo que viví con mi abuela, y por alguna extraña razón conecté ese altar con la foto de mi padre y su extraño deceso. Y creo que ustedes ya saben qué fue lo que sucedió. Así es, mi abuela le hizo brujería a mi padre. Acerca de ese altar que vi, es algo que nunca le he dicho a mi madre por miedo a lo que pueda suceder. Incluso también he llegado a pensar que mi abuela no era estricta conmigo, sino más bien ella me odiaba. Me pegó decenas de veces, me castigaba por nada y en palabras simples, me quitó la libertad de una infancia normal, y todo por ser hijo de quien ella odiaba. Así fue como mi padre y yo pagamos por las deudas de otros, y aunque no le deseo nada malo a ella, sé que tarde o temprano la vida le alcanzará y espero estar ahí para verlo. Si tienes una historia que desees compartir, puedes enviarla al correo o a través de Facebook. Los links están en la descripción del video. Si gustas apoyarme haciéndote miembro del canal, te lo agradecería mucho, y a su vez recibirás grandes beneficios. Te ha hablado el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.